Avísame, porfa, cuando Hola, vean pantalla. Hola, Mili. Bien, creo que ahí están viendo pantalla, ¿no? sí, ahí se ve. Listo, genial. Bueno, vamos a seguir con lo que estuvimos viendo la clase pasada, ¿sí? Eh, Recuerden, nada más a modo de introducción, que todos estos temas que estamos viendo tienen que ver con lo que es el dinamismo, eh, con lo cual, si bien lo estamos viendo como temas independientes, son temas que ya de por sí, pertenecer a la misma rama o estar dentro de la misma rama, son todos temas que están directamente relacionados, ¿sí? Lógicamente, todos los temas de dinamismo, sobre todo, son consecuencia de que existe un concepto anterior o una definición anterior, ¿sí? Bueno, la clase pasada vimos lo que eran los modelos mentales y ahí pasamos por los tipos de 6 modelos y bueno, vimos ejemplos de cada uno y demás. Y de la mano con los modelos mentales, así como dijimos la clase pasada, por un lado tenemos justamente estos modelos mentales que son las personalidades, si quieren, o la forma de ser real que tienen que tienen las personas de las empresas, ¿sí? Es decir, las personas en general, donde nosotros nos vamos a enfocar, donde a nosotros nos va a interesar conocer el modelo mental, es en la persona que toma la decisión o en la persona que lleva adelante la estrategia o la cumbre estratégica de la empresa. Entonces, así como en modelos mentales vemos justamente personas y modelos, lo siguiente que vamos a ver es un concepto que se llama eh, leyes de dinámica y sistema, que básicamente lo que busca las leyes o dinámica del sistema son ciertas particularidades o ciertas situaciones que suelen repetirse en empresas, ¿sí? O en organizaciones. De hecho, digamos, el origen de que existan estas leyes de dinámica y sistemas es que son tan repetitivas o son tan frecuentes y de formas muy similares en distinto tipo de empresas y en distinto tipo de industrias que se definieron como parámetros o como situaciones repetitivas o situaciones posibles, ¿sí? Esperen que... ay. Entonces, em, ¿qué vamos a reconocer o de qué vamos a estar hablando cuando hablemos de las leyes de dinámica y sistema? Básicamente de leyes probabilísticas, ¿sí? Van a ver que, así como pasaba con modelos mentales, el esquema de las leyes es similar. De hecho, yo siempre digo que para estudiar se hagan como esa ayuda de memoria, decir modelos mentales son 6, leyes de dinámica y sistemas son 7, como para tener esa guía y después cuando se tenga que rendir un parcial o lo que sea, no se mezclen entre modelos y leyes. Suele pasar, parece que no, pero suele pasar. Entonces, nada, acuérdense que siempre son modelos mentales 6, leyes dinámica y sistemas 7, ¿sí? Y como les decía recién, son leyes probabilísticas, es decir, que pueden pasar o no pueden pasar, ¿sí? Es indistinto. Eh, Y nada, recuerden que lo que vamos a ver, así como dice el nombre, son leyes, con lo cual son frasecitas cortas de situaciones que pueden darse o que se dan en una empresa, y a partir de ahí lo importante de las leyes es saber, primero, interpretar dónde puede encontrarse cada una de las leyes que vamos a ver, y segundo, cómo pueden relacionarse o cómo pueden ir afectándose entre sí la existencia o no de una de estas leyes en la organización. Eh, Vamos a arrancar por la primera, que es la ley de fragmentación. ¿Qué dice la ley de fragmentación? Que si se divide un sistema
cualquiera sea el sistema, cuando habla de sistema se refiere a unidad o a tarea, ¿sí? O sea, todo lo que pasa dentro de una organización se lo reconoce como sistema. Entonces, si se divide un sistema, este pierde su dinamismo, ¿sí? Si se divide un sistema, este pierde su dinamismo. Con la particularidad que esta situación se da en empresas muy fragmentadas, con poca comunicación o conflictos de intereses. Repaso una vez más, si se divide a un sistema, este pierde su dinamismo. Esto se da en empresas muy fragmentadas, con poca comunicación o conflictos internos. Básicamente, ¿qué es lo que o a dónde es que apunta esta ley? Que si yo tengo una organización que funciona bien, ¿sí? O que se divide bien, acuérdense cuando hablamos de dividir, ya a esta altura estamos reconociendo lo que es la departamentalización, ¿sí? O sea, si yo tengo una organización que la departamentalicé, por ejemplo, no sé, de forma funcional, entonces posiblemente esas actividades sean como muy globales, ¿sí? O sea, como que yo no tengo con certeza qué es lo que está pasando ahí. Simplemente estoy haciendo como una primera apertura o como una división general de las tareas, ¿sí? Con lo cual, si bien todo gira alrededor de un concepto en general, como lo vimos en su momento, por ejemplo, administración y finanzas, las tareas de administración y las tareas de finanzas son completamente diferentes. Con lo cual el hecho de que se dé ese tipo de estructura, justamente provoca o produce que se empiecen a generar conflictos internos dentro de del propio sector, o inclusive que haya falta de comunicación, porque como cada uno se dedica a hacer cosas diferentes, como que no toman conocimiento de que pertenecen al mismo sector, ¿sí? O al mismo departamento. Con lo cual, el hecho de dividir un sistema de esa forma o el hecho de departamentalizar de esa forma, quizás sin entender, como hablábamos al principio, si la empresa realmente requiere una departamentalización funcional o una departamentalización por propósitos, hace que se empiece a fragmentar, ¿sí? Que se divida de forma innecesaria o de forma incompetente, si quieren, ¿sí? O ineficiente. Una aclaración importante, la división no es mala, ¿sí? No es que por dividir una empresa, entonces yo voy a decir, ah, bueno, es una ley de fragmentación. La fragmentación o la ley de fragmentación aparece justamente cuando la división que yo generé en mi organización hace que yo pierda dinamismo, ¿sí? Hace que yo pierda esa capacidad de resolver o esa capacidad de poder adaptarme a los cambios que vengan. ¿Cuál es otra situación donde se puede dar la ley de fragmentación? Por ejemplo, cuando tenemos la departamentalización horizontal, ¿sí? ¿Por qué se suele dar fragmentación acá? Por lo que hablamos al principio. Acuérdense que departamentalización horizontal es sinónimo a subcultura, ¿sí? Y la subcultura a la larga o a la corta termina generando conflictos internos o termina generando debilidades para la organización, ¿sí? No la departamentalización horizontal como tal, sino lo que provoca una departamentalización horizontal. Entonces, eh, nada, cuando hay mucha subcultura dentro de las organizaciones, lo que pasa es que la empresa se empieza a fragmentar porque empiezan a haber pensamientos dispares o empiezan a haber situaciones que no se relacionan o que no se ponen de acuerdo en el sentido de dónde ir, dónde mandar o dónde llevar a la empresa. Eh, ¿Alguien iba a decir algo?
Bien. Entonces, ¿cuáles son las posibles formas de evitar una fragmentación o de que justamente cuando yo divido mi organización no se fragmente? Y en principio, como la solución más rápida o la mejor solución, si quieren, y esto tomen entre muchas comillas, es la departamentalización por procesos. ¿Por qué? Porque se supone que si yo departamentalizo por proceso, es porque en algún punto o en algún sentido hice el trabajo de fijarme cuáles son todas las actividades que hace mi organización y de qué forma se pueden agrupar mejor para que sean eficientes y justamente más objetivas o más precisas, ¿sí? Si yo, y acá digo, perdón, el ejemplo de siempre, si yo tengo administración y finanzas y digo, bueno, ¿qué hace administración? Y administración, no sé, paga y cobra. Y finanzas, no, y finanzas invierte. Bueno, entonces voy a poner un departamento que se encargue de todos los cobros, un departamento que se encargue de todos los pagos y un departamento que se encargue de las estimaciones a futuro, los flujos de venta y todo lo que tenga que ver con la parte financiera de inversiones y demás. Entonces, cada departamento va a saber qué hacer, ¿sí? Y la comunicación entre cada departamento va a ser más fluida o debería ser más fluida porque cada departamento se va a encargar de su tarea, con lo cual yo ya no tengo que pensar si administración tal cosa, si administración tal otra, ¿sí? Porque los departamentos al estar enfocados pueden ser más eficientes en su trabajo. Entonces, nada, punto importante de fragmentación, ¿sí? Más allá el título como tal diga, como lema, si se divide, pierde dinamismo, ¿sí? Ahí es donde tienen que apuntar ustedes cuando leen un caso, cuando veamos Omics, cuando lo desarrollen para sus empresas, ¿sí? Que se va a conocer fragmentación cuando la división es excesiva o cuando la división justamente no tiene fundamentos, porque ahí empieza a afectar a la organización. Bien, vamos con la segunda ley, que es la ley de las presiones. En este caso, lo que dice la ley es que cuanto más se presiona un sistema, mayor va a ser el efecto de autopresión. ¿Sí? Cuanto más se presiona un sistema, mayor va a ser el efecto de autopresión. Eh, me imagino que acá pueden haber muchísimos ejemplos. Si alguno quiere compartir algún ejemplo, lo comparte y lo vamos debatiendo, como lo hicimos en la clase pasada con los modelos mentales. Pero bueno, a ver, piénsenlo desde el punto de vista de lo que hablábamos la clase pasada con los modelos mentales que quizás buscaban resultados más a corto plazo o buscaban resultados sin tener un análisis previo, ¿no? Que decíamos que esas personas lo que querían es llegar a un objetivo y no le importaba de qué forma llegaban a ese objetivo o con qué consecuencias alcanzaban ese objetivo. Entonces poníamos los ejemplos que no sé, que una empresa nada más quería vender un producto sin importar las consecuencias de salud que tenían y demás. Entonces, esta ley de las presiones va en esa línea, ¿sí? En las decisiones o las acciones que se toman dentro de una empresa que quizás no tienen un análisis previo o un seguimiento previo y que lo único que hacen es presionar, ¿sí? O como acelerar un proceso cuando quizás no se le da el tiempo que se necesita. No sé, por ejemplo, un ejemplo muy clásico de lo que es una ley de la presión en una empresa que se dedica a vender, es cuando, por ejemplo, la empresa tiene problemas de venta, ¿sí? Si la empresa, por ejemplo, no está pudiendo vender o no está llegando a los índices de venta que se habían planeado, ¿sí? O que había planteado ese modelo mental de marketing y ventas. Entonces, lo más probable es que esa empresa la primera solución que busque es quizás atacar el precio, ¿sí? No sé, bajarle el precio al producto, buscar descuentos, nada, regalar entre muchas comillas el producto. Entonces, ese efecto quizás lo que va a hacer al corto plazo es que yo pueda vender más, ¿sí? No sé, si yo tengo una empresa que vende nada más
10 productos por mes. Si yo le bajo el precio y el producto es relativamente bueno o aceptable, posiblemente de esos 10 productos voy a vender, no sé, 10 más, supónganse. Entonces, en definitiva, yo voy a estar vendiendo 20 productos todos los meses. Ahora, capaz que atrás de esa producción de 20 productos o de esa venta de 20 productos, no se está analizando si la empresa tiene la capacidad de aguantar ese nivel de producción en el tiempo, como primero supuesto, como primera opción. Y como segunda opción es que la empresa tampoco capaz que tiene la capacidad financiera o la capacidad económica para poder aguantar lo que está vendiendo ese producto o el costo que está vendiendo ese producto, ¿sí? No sé, si yo quizás hacer un producto me sale 10 pesos y yo lo estoy vendiendo a 8, ¿sí? Ya está perdiendo la empresa. Entonces, por más que quizás la solución más rápida sea bajarle el precio, ¿sí? O afectar el precio, eso es un efecto que a largo plazo me va a terminar trayendo consecuencias negativas, ¿sí? Con lo cual estoy generándole una presión a ese sistema, ¿sí? Una presión al sector de ventas o al sector de producción, y el efecto de autopresión, es decir, el efecto rebote que yo voy a tener en esa decisión va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque voy a generar un sobrecargo en la gente em, de producción, o porque voy a tener mis números en la contabilidad en rojo, ¿sí? O porque voy a ofrecer más productos de los que puedo producir, entonces voy a generar un sobrestock o una sobreventa de productos que no tengo. Entonces, nada. Recuerden esto del efecto de presión, ¿sí? De que se presiona y a mayor presión es mayor el efecto rebote o el efecto negativo que voy a tener. No sé, me viene a la cabeza lo que hablábamos la clase pasada, las tarjetas de crédito, que creo que comentaba Sofi, que decía como que tenían que colocar sí o sí tarjetas de crédito al cierre de una fecha. Y capaz que después Fabi decía, bueno, pero de esas tarjetas de crédito no todas se colocaban. Y esto es lo que yo les comentaba en la clase pasada. Quizás a nivel económico o a nivel de la empresa, ese efecto no llega a pegar de forma directa, porque la empresa quizás, no sé, o el vendedor colocó 10.000 tarjetas y nada más la empresa por posición financiera terminó dando, no sé, imagínense, 500 tarjetas de esas 10.000 que colocó al principio. Entonces la empresa no perdió nada, porque técnicamente no es que le dio tarjetas a cualquier persona sin analizar la solvencia financiera que tenía esa persona. Ahora, si analizamos desde el punto de vista de Sofi, que era la que vendía las tarjetas, quizás para llegar a ese ratio de 10.000 tarjetas en el periodo, no sé, tuvo que trabajar 12 horas por día o tuvo que trabajar 6 horas, pero se iba del trabajo y se llevaba todo el trabajo encima porque no podía cumplir la meta y porque pensaba que al otro día qué es lo que podía hacer, cómo podía hacer para colocar más, y habrá noches donde no habrá podido dormir, supónganse. Entonces el efecto de esa presión que hace la empresa empieza a ser tan negativo que después la gente o te renuncia o termina teniendo como mal enfoque o mala opinión sobre la empresa, no está cómoda, empiezan a aparecer los problemas internos, ¿sí? Entonces, algo que quizás parecía una buena solución porque tengo que colocar tarjetas o porque tengo que mostrar que soy una empresa activa, termina, digamos, de forma secundaria generando peores efectos de los que se estaban ocasionando. Bien, siguiente ley es la ley de mejoras aparentes. En este caso, son medidas que parecen ser positivas, pero con el transcurso del tiempo empeoran. Medidas que parecen ser positivas, pero con el transcurso del tiempo empeoran. Fíjense que esto es muy similar a el ejemplo que vimos anteriormente con la expresión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? Yo tomo una decisión, ¿sí? O
o tomo una acción o hago una acción, y básicamente esa acción que parecía ser buena o esa decisión que parecía ser buena, a medida que va pasando el tiempo, me termino dando cuenta o me termina demostrando que no era la mejor solución para la empresa, ¿sí? Hay veces que esa mejora aparente simplemente se queda como algo anecdótico, decir, che, yo tomé esta decisión y podría haber tomado esta, y no es tan grave, y hay veces que una mejora aparente puede cambiar, o una decisión que se transforma en una mejora aparente, puede cambiar completamente las reglas del juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente, si yo no sé, por ejemplo, digo, eh, che, los empleados están cansados. Y quizás la mejor solución es, bueno, buscar la alternativa de poder, no sé, hacer turnos rotativos, poder darles vacaciones, día libre, lo que sea, como para que puedan empezar a descansar o como que puedan bajar el ritmo. Y yo lo que hago, digo, bueno, están cansados, entonces les doy, no sé, 20 actividades más para que estén activos y no estén cansados. Y eso es una solución que digamos, es exagerada, ¿no? Pero ya de concepto no va a ir bien, ¿sí? De concepto no va a funcionar, porque sabemos que no hay chance de que si alguien esté cansado y encima lo presiono mucho más, esa persona se quede como más tranquila o diga, "Ah, bueno, tengo cosas para hacer, entonces no tengo por qué estar cansado, ¿sí? Porque no va a pasar eso. Con lo cual ya es una decisión, ¿sí? Que quizás en el ejemplo no sé si aplica tanto, pero bueno, quizás parece ser positiva porque me empieza a dar los resultados que yo quiero, pues la gente, como la estoy obligando a trabajar más, hace más cosas, pero a largo plazo, lo mismo, el efecto de rebote de esa decisión o las consecuencias de esa decisión van a terminar siendo negativas para la empresa o para las personas, ¿sí? Eh, nada, tengan en cuenta acá con las leyes en general, pero sobre todo con la mejora aparente, que tiene mucho que ver con lo que hablamos antes de la presión o tiene mucho que ver con la fragmentación, ¿sí? Si yo tomo una decisión y empiezo a presionarla, entonces lógicamente esa decisión va a estar media, digamos, de por sí va a estar floja y encima si la empiezo a presionar, el efecto va a ser aún más negativo, ¿sí? Entonces, nada, cuando empiecen a justificar esto, cuando empecemos a trabajar con las leyes, tengan en cuenta estas cositas como para relacionarlas o para justificar, ¿sí? Como le decía la clase pasada cuando vimos lo de cadena de valor y los modelos mentales. Si yo digo que tengo un modelo mental orientado a la producción, en mi cadena de valor tiene que aparecer. Y acá lo mismo, o sea, si yo digo que tengo, no sé, mejoras aparentes, es porque en consecuencia en la organización tiene que haber muchas leyes de las presiones. Es muy difícil que aparezca la ley de mejoras aparentes y no aparezca una ley de la presión atrás que justifique el por qué se dan esas mejoras aparentes. Bien, la siguiente ley es la ley de las demoras. Y acá sí es una pequeña aclaración de lo que hablamos el otro día cuando me preguntó Sofía el tema del libro y demás. Esta es una ley que nosotros con el tiempo la fuimos definiendo como ley, digamos que se puede interpretar de forma positiva o negativa, o mejor dicho, que se puede expresar de forma negativa o positiva, ¿sí? Y ahora van a entender por qué. Con la definición que nos vamos a quedar nosotros con ley de demora, va a ser que no hay que demorar al tomar una decisión y al mismo tiempo es necesario que se le dé el tiempo que requiera para ver los resultados. Y lo vuelvo a repetir, no demorar al tomar una decisión y al mismo tiempo darle lo que requiera o el tiempo necesario para ver el resultado.
Entonces, ¿por qué decimos que es una ley medio así como positiva y negativa? Porque con el tiempo, justamente como dice la definición, nos dimos cuenta de cuando ustedes los estudiaban, o sea, los alumnos, cuando lo estudiaban o quizás lo tenían que expresar en el parcial, interpretaban que la ley de las demoras se daba cuando yo justamente hacía lo inverso a lo que dice la ley. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que tomar una decisión y la demoro, es decir, no tomo la decisión y dejo que el tiempo pase, entonces ahí se aplicó la ley de la demora. ¿Por qué? Porque yo demoré al tomar una decisión. Y después tenemos otra tanda que capaz que pasaba todo lo contrario. La empresa o la persona tenía un problema, solucionaba rápido, le dejaba que pase el tiempo necesario y resolvía, ¿sí? O esperaba los resultados. Entonces aparecía como factor la ley de la demora, como decir acá hay una ley de la demora porque no se demoró al tomar una decisión y se esperó el resultado. Entonces al principio como que lo corregíamos bastante y después nos dimos cuenta que nada, la interpretación real, digamos, del texto del libro hace que se genere esa situación donde uno no sabe si la ley apunta a que pase o que no pase en la situación. Entonces, nada, acá se los dejamos a libre interpretación de cuando lean el texto o cuando lean Omix, el parcial, su trabajo práctico, lo que sea, de reconocer si la ley de la demora es cuando se demora o cuando no se demora, ¿sí? Ahí siéntanse eh, tranquilos. No es que, nada, uno puso algo y va a estar mal y capaz que el otro puso otra cosa y va a estar bien, ¿sí? Sí, como les digo siempre, siempre y cuando justifiquen el por qué ley de las demoras, va a estar perfecto. Lógicamente, si yo digo, la empresa está muy fragmentada y me ponen ley de la demora, va a estar mal, ¿sí? Porque a nivel de concepto... em, ya está flojo, digamos, y a nivel de concepto hay algo que no está del todo bien. Ejemplo de una ley de la demora, no sé, por ejemplo, lo que vimos antes del tema del precio. ¿Sí? Si yo tengo un problema con la venta, y mis ventas son malas, y mis ventas, o yo no vendo el producto, no llego a la cabeza de los clientes, no puedo colocar mi producto, no puedo esperar a decir, ah, bueno, en algún momento le va a gustar mi producto al cliente, porque eso difícilmente pase. O sea, algo tengo que hacer yo como empresa para generar la necesidad o para hacer justamente que mi producto llegue al mercado o tenga fuerza en el mercado. Entonces, si yo tengo esa situación, ya vimos que la peor opción es decir, bueno, voy a bajar el precio y voy a, no sé, ofrecer descuentos, las dos cosas juntas, porque eso a largo plazo es una mejora aparente y una ley de las presiones. Ahora, si yo tengo ese problema y digo, bueno, a ver, ¿cuál es el problema que yo no vendo? No vendo porque no hago marketing, no vendo porque tengo una mala distribución de logística, no vendo porque, no sé, los productos se los están robando en el camino, supónganse, entonces no llegan a los supermercados. Entonces, analizo la situación y me fijo dónde está el problema. Y cuando encuentro el problema, no sé, imagínense que es una cuestión de logística, que quizás yo tengo que, no sé, vender, o yo fabrico 10 productos que tienen que llegar todos juntos a un lugar, pero tengo una sola moto, ¿sí? O sea, un solo cadete que me lleva los 10 productos y que tienen que estar entregados por lo menos, no sé, 5 y 5 al mismo tiempo. Entonces es imposible que eso pase. Entonces ahí ya el problema no es que mi producto es malo o que el producto es muy costoso o que el producto tiene defectos o que la gente no le gusta. Es simplemente que mi servicio de logística no está acorde al servicio o, o a lo que yo ofrezco. Entonces ahí la solución va a decir, bueno, no sé, voy a contratar en vez de una moto, voy a contratar tres, cuatro motos para que por lo menos puedan llevar dos productos cada uno, tres productos cada uno y se llegue más rápido al cliente o llegue más rápido a donde tengan que entregar el producto. ¿Sí? Entonces yo tomé esa decisión o vi dónde estaba el problema, actué rápido y ahora lo importante es darle tiempo a esa decisión que tomé. No es una cuestión de que yo contrato tres motos, vuelvo a la oficina y digo, che, me parece que no vendí mucho, bajemos el precio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente volvemos a lo mismo.
O sea, cuando está la decisión en proceso, lo primero que hago es ir con una decisión rápida o ir con una mejor aparente y cortar esa posible solución. Entonces, tomé una decisión, considero que es buena, bueno, dejo que pase el tiempo, ¿sí? Y cuando pase el tiempo me fijo si el resultado fue bueno o malo. ¿Qué puede pasar acá? Puede pasar dos cosas. Puede pasar que al hacer eso encontré el problema y pude atacarlo, entonces lo resolví y estamos todos contentos. O puede ser que la solución que yo elegí, no sé, de la logística, era una solución no acertada y resulta que ahora tengo un problema más, porque no solamente no vendo, sino que ahora tengo cuatro personas que están a disposición mía con la moto, tengo cuatro cadetes que les tengo que pagar o que están sin actividad. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo. Si me pasa esa situación, no solamente tuve una ley de la demora, sino que también tuve una mejora aparente, porque es algo que al principio parecía bueno y con el tiempo terminó siendo malo, así terminó generándome problemas. Entonces, nada, tengan, como les decía recién, estas cositas de que todo tiene que ver con todo y todas las leyes se complementan, ¿sí? Y son en definitiva consecuencia de algunas. Como le decía recién, las mejoras aparentes en el absoluto, en la famosa siempre las mejoras aparentes son presiones, no siempre, ¿sí? Como le decía antes, mayormente sí, mayormente la mejora aparente nace de una presión, pero muchas veces, que son las menos y que son muy puntuales, puede ser una decisión que se tomó y que con el largo plazo o con el tiempo terminó siendo negativa porque se analizó mal o porque se decidió mal, ¿sí? Pero vuelvo a lo mismo, acuérdense que estas son leyes probabilísticas, con lo cual por historia, digamos, o por probabilidad, fueron más las veces o son más las veces que las mejoras aparentes nacen de una presión. Bien. em, Leyes de ciclo, ¿sí? Esta es una de las leyes más fáciles y más, digamos, en- entendibles o fáciles de acordarse. No hay mucho misterio detrás de esta ley. Lo que dice es que cuando se produce un ciclo negativo, la consecuencia va a ser un ciclo positivo y luego otro negativo. Es decir, como lo dice el nombre, es una rueda, ¿sí? A mí me va bien, con el tiempo me va a ir mal, con el tiempo me va a volver a ir bien y con el tiempo me va a volver a ir mal y es como pico, ¿sí? Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Algo importante de esta ley, que la realidad es que no hay mucho para hablar porque ya el nombre y la definición lo dicen todo, pero algo para aclarar es que la ley de ciclos no significa que sean factores totalmente positivos o totalmente negativos, ¿sí? O sea, no es que cuando hablo de ley de ciclos pienso directamente en, bueno, soy iPhone y el otro día soy Motorola y el otro día soy Samsung y al otro día soy, no sé, Nokia, ¿sí? No es tan rotundo. Sí, lógicamente son ejemplos que aplican a una ley de ciclo, pero tranquilamente puede ser, no sé, que durante cierto periodo yo me dedico a vender mucho y capaz que hay otra tanda de periodo que no sé, por meses estivales o por temporada o demás, mi venta baja, entonces es un tiempo donde yo estoy medio ahí como constante o como planchado y después de un tiempo vuelvo a resurgir, ¿sí? O sea, no necesariamente es que estoy en la cima, quebré, estoy en la cima, quebré, ¿sí? No sé, el ejemplo más importante o el ejemplo más común para entender la ley de ciclos es el tema de, no sé, las hotelerías, las heladerías, el turismo, muchas veces la moda, ¿sí? Quizás acá es un poco más ajustado porque la moda no suele ser tan digamos, tan de pico, es decir, que hoy repuntó algo, después cayó, después volvió a subir. Quizás entre el periodo entre que algo dejó de estar de moda y volvió a estar de moda pueden pasar 30 40 años. Entonces, nada, es medio jugado ahí, pero bueno, se puede aceptar como ejemplo el tema de la moda.
No sé, en su momento me acuerdo que en algún cuatrimestre me dieron el ejemplo de las empresas o el boom de las empresas.com, donde básicamente todo era digital, todo era digital y parecía que lo digital iba a cambiar los mercados físicos o el negocio físico y después como que se normalizó la situación, volvió todo hasta normal, fue un mercado más, en pandemia volvió a resurgir porque volvió a ser, digamos, uno de los canales de venta más utilizados y después de la pandemia otra vez estamos en ese intermedio donde es otro tipo de mercado o es otro segmento del mercado, no necesariamente es que va a desplazar o que desplazó al almacén de barrio o al supermercado o al local local físico, ¿sí? Nada, no se enrollen tanto con esta ley que no es tan compleja. Quizás en la práctica, si van a buscar específicamente esta ley, puede ser que sea bastante difícil de reconocer por esto que les digo, porque quizás me dicen, che, yo en la empresa siempre estuvo normal, nunca tuvo una caída muy baja o un crecimiento muy alto. Entonces, ahí cuando tratan de cuantificarlo así como con esos extremos, es muy difícil de encontrar. Ahora no sé, si piensan, por ejemplo, desde el punto de vista del personal, los estudios contables, sobre todo los que son las Big Four o las Big Five, eh, son modelos de negocio que son de mucha rotación, ¿sí? Porque la rotación del personal es muy alta, con lo cual ahí es un ejemplo de ciclo, ¿sí? Hay momentos donde vas a tener mucho personal y momentos donde vas a tener poco personal porque se te va a ir, y después va a haber un momento donde otra vez vas a tener mucho personal y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, eh, nada, no se centran tanto en buscar como el ciclo en el sentido de que perdió todo o ganó todo. Bien. Em, Ley de límite de crecimiento. Lo que dice esta ley es que por razones internas, ¿sí? O razones externas, el crecimiento de la organización queda estancada y el límite se hace difícil de reconocer. Bien, por razones internas o externas, el crecimiento de una empresa queda estancada y el límite se hace difícil de reconocer. ¿Qué está diciendo esta ley? Que ninguna empresa va a crecer para siempre y ninguna empresa va a estar en crecimiento eterno. ¿Sí? Lógicamente va a haber un punto de crecimiento hasta que llegue a alguna situación X que va a hacer que esa empresa no crezca más, ¿sí? O que esa empresa llegue a su límite. No sé, por ejemplo, eh, los que lean el libro van a ver que Roberto pone muchos ejemplos o pone mucho énfasis en lo que es o lo que fueron los supermercados, ¿sí? Hace muchos años, y todo el negocio que había alrededor de los supermercados. Y un ejemplo que se pone en el libro es cuando los supermercados, en su máximo auge, les llegó como competencia directa los supermercados chinos o supermercados informales, como lo llama, donde básicamente, digamos, no sé, el supermercado pensó o pensaba que era el único lugar donde la gente iba a conseguir el producto al por mayor, más allá del almacén de barrio, y que si alguien quería ir a comprar comida en cantidad o comida o insumos para el mes, sí o sí tenía que depender del supermercado. Hasta que llegaron estas alternativas nuevas, que básicamente lo que le demostró al supermercado es que la gente no iba al supermercado porque era Carrefour o porque era Coto o porque era la marca que quieran, ¿sí? Iba al supermercado por comodidad o iba al supermercado por accesibilidad. Ahora, en la que le acercaron otra opción, quizás sin tanta vuelta como un supermercado o un poco más accesible en el sentido de que quizás, no sé si ustedes cuando eran chicos acompañaban a sus padres
o iban ustedes a hacer las compras grandes, pero quizás cuando uno se mete a un supermercado grande puede llegar a estar, no sé, 2, 3 horas, sobre todo si le gusta pasear por el supermercado y ponerse a mirar todas las góndolas, capaz que salen, no sé, a la 1 del mediodía y terminan saliendo a las 4 de la tarde, 5 de la tarde del supermercado. Entonces, quizás estos modelos de negocio que eran más acotados, que eran más reducidos, hacía que vos o ustedes hagan la misma compra en menos tiempo y quizás más cerca de la casa, porque llegó un momento que estos supermercados informales, como se los llama, eh, se repetía quizás hasta 2 o 3 por el mismo, no les digo la misma calle, pero sí más o menos por el mismo redondo de la cuadra, ¿sí? Quizás salías no sé, a la calle y tenías uno enfrente, hacías 2 cuadras, tenías otro más, ibas 2 cuadras para atrás, tenías otro más, con lo cual ya quizás no era tan necesario ir al supermercado grande, ¿sí? Entonces, bueno, esto para lo que fue el supermercado en su momento fue un gran límite, porque tuvieron que buscar alternativas de cómo hacer para no perder su modelo de negocio o para no perder sus ventas a pesar de que aparecieron estas alternativas. Bien, nada, acá se me ocurren un montón de ejemplos, les doy uno más, lo que hablábamos el otro día con el tema de los celulares, ¿sí? En su momento todo el mundo pensaba que quizás los celulares, eh, no sé, los celulares con tapita o los celulares con el teclado Query o los celulares, no sé, como les decía el otro día, los Nokia que los reventabas contra el piso y le ganabas 2 años más de vida en vez de romperse. Básicamente se pensaba que iban a ser celulares eternos, hasta que un día llegó Samsung, un día llegó Apple y más que nada iPhone que Samsung, que llegaron con su tecnología táctil y rompieron el esquema del mercado, con lo cual ahí que quizás no sé, teníamos a Samsung, teníamos a Nokia, que eran las potencias en la tecnología de comunicación, básicamente un día para el otro tuvieron que buscar la forma de poder reinventarse, si se quiere, o ver de qué forma hacían para no perder ese crecimiento o todo eso que habían ganado, ¿sí? Muchas empresas pudieron, muchas empresas no, y al día de hoy ya no, por lo menos no llegan acá y muchas no existen ya. Entonces, nada, el límite de crecimiento existe, ¿sí? Es difícil de ver, por supuesto, porque si todos supiéramos dónde está nuestro límite de crecimiento, sabríamos cuál va a ser la solución para solucionar, digamos, ese límite, ¿sí? Pero es algo que no pasa y es difícil de ver. ¿Qué es lo que hace que una empresa quizás tenga más chances de, de interpretar o de reconocer cuál va a ser su límite? Por un lado la historia y por otro lado las fortalezas, ¿sí? Si yo quizás tengo, como hablábamos en la primera clase, un- una organización sólida, una organización que conoce cuáles son sus características, cuáles son justamente sus actividades, sus potenciales y demás, cuando la empresa empiece a ver, ¿sí? Cuando hablo de empresa, ahora sí quizás ya habiendo visto modelos mental, vamos a definirlo como el modelo mental, cuando el modelo mental ya empiece a ver que hay situaciones que se repiten, hay índices, si quieren vamos a lo más numérico, hay índices de tendencias que se repiten en la organización o hay situaciones que se hacen otra vez familiares, lógicamente si hubo un aprendizaje o si hubo un entendimiento de la organización, por ejemplo un modelo mental abierto, va a saber reconocer que eso ya lo vivió o que eso ya en algún momento lo transitó, entonces va a ir a buscar qué soluciones se pueden tomar para no volver a pasar sobre las mismas situaciones. ¿Sí? Entonces, como el aprendizaje previo ayuda a por lo menos saber anticiparse un poco a ese límite. Muchas veces, si uno quizás tiene un modelo mental muy bueno en la organización, o que justamente el modelo mental sea completamente funcional para la organización, entonces los límites de crecimiento suelen ser anecdóticos, ¿sí? Por lo menos en parámetros conocidos. Por lo mismo, un día te aparece un iPhone, te da vuelta al mercado y por más que seas el mejor modelo mental o por más que tengas el mayor conocimiento de tu empresa o que tu FODA sea todo fortaleza, no vas a poder darle a esa situación, ¿sí? Pero bueno, cuando hay un buen análisis de la empresa, un buen entendimiento de la empresa y de la capacidad que tiene esa empresa,
los límites que por lo menos son históricos o los límites que son, inclusive si quieren en ciclos, van a ser límites cada vez más fácil de sortear o cada vez más fácil de superar. ¿Sí? ¿Quiere decir que si yo supero ese límite no va a aparecer ningún otro? No, por lo menos quiere decir que ese límite lo pude resolver y estaré atento a cuál va a ser el próximo límite que se va a aparecer o que se va a presentar en la organización. Bien. Y la última ley, que es la ley de las palancas, ¿sí? O el apalancamiento, básicamente, como decimos todos los cuatrimestres, a partir de ahora va a ser el recurso, ¿sí? O va a ser el concepto teórico barra práctico que más tienen que empezar a incorporar en su día a día, por lo menos para la clase, ¿no? Lógicamente. Em, ¿Qué es lo que dice la ley de apalancamiento o la ley de las palancas? Que por medio de mis oportunidades y fortalezas, trato de resolver los problemas de la organización y por medio de mis oportunidades y fortalezas, trato de resolver los problemas de la organización, encontrando el límite que más me afecta, encontrando el límite que más me afecta, para actuar directamente sobre este, para actuar directamente sobre este y lograr resolverlo, para actuar directamente sobre este y lograr resolverlo. Bien, entonces, vamos a desglosar un poquito esta ley. ¿Por qué les digo que a partir de ahora va a ser, digamos, una de las cosas más importantes y que más van a usar o que más deberían usar cuando empecemos a hacer las análisis o los análisis de los mercados, de las empresas, ¿sí? Inclusive de Omix, de su empresa del Tepia? Es porque fíjense que la definición dice oportunidades y fortalezas, con lo cual ya acá parte de que, o mejor dicho, esta ley parte de que se tiene que reconocer cuál es la capacidad de la empresa o cuáles son esas fortalezas y oportunidades. Y tengo que conocer a la empresa. Y lo importante es que yo busco solucionar problemas, ¿sí? O busco solucionar dificultades que tiene la empresa a través de esas oportunidades y fortalezas, ¿sí? No es que yo digo, bueno, tengo un problema, bueno, ¿qué hago? No sé, tal cosa, ¿sí? Y tomo cualquier solución o tomo cualquier decisión que se me viene al momento o que la tomo para tratar no sé, de apaciguar un poco o de darme tiempo para decidir, sino que yo acá detecto cuál es el problema, ¿sí? O sea, cuál es mi mayor problema en la organización y uso todas mis fortalezas y todas mis oportunidades para poder eliminar ese problema, ¿sí? Es decir, ataco directamente a eso que me está generando el límite. Lógicamente, cuando la definición habla de resolver problemas de organización, en otras palabras, está diciendo las amenazas y las debilidades, ¿sí? Si yo tengo una amenaza que me está perjudicando el modelo de negocio, o no sé, si tengo problemas a nivel interno porque los empleados están con conflicto de intereses, ¿sí? Y demás, lógicamente esas cosas son problemas para la organización, ¿sí? Por eso la ley de la palanca o el apalancamiento es de las más importantes. Lo que se espera o lo ideal es que a partir de ahora, cuando empecemos a analizar
las situaciones de las empresas o ejemplos y demás, tratemos de buscar todo el tiempo este punto de apalancamiento o poder decir si hay posibilidad de apalancamiento o no. ¿Sí? De hecho, no es que siempre vamos a apalancar y siempre la respuesta va a ser apalancar, pero sí, no sé, si yo quizás tengo una empresa que, como le decía antes, tengo un modelo mental que es muy funcional, ¿sí? O un modelo mental que es muy bueno, que sirve, que toma buenas decisiones, que siempre está dependiente de la empresa y sabe lo que pasa, lo que no pasa, lógicamente yo voy a recurrir a esa fortaleza para solucionar todos los problemas que yo tenga. ¿Sí? Entonces ahí, en vez de, como le decía antes, decir, bueno, soluciona el problema, la respuesta va a ser apalanco mi problemática o apalanco la situación con el modelo mental que toma buenas decisiones para resolver este problema puntual. ¿Sí? Y de forma negativa lo mismo, o sea, yo, no sé, tengo un problema y voy a decir, bueno, tomo esta decisión, no puedo apalancar porque me falta tal cosa o me falta tal otra, ¿sí? Entonces simplemente tomé una decisión que posiblemente sea una mejora aparente o que termine siendo buena, pero no porque me basé en mis fortalezas, sino porque simplemente, no sé, tomé una decisión y las cosas siguieron como se tenían que dar. Pero bueno, lo importante es que ya sea que esté o no esté la posibilidad de apalancar, siempre que tengan que justificar algo, lo empiecen a usar como herramienta. Eh, Creo que por una cuestión lógica, las empresas que están más apalancadas son las empresas que van a estar mejor posicionadas, ¿sí? O que van a tener mejores resultados, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿sí? La empresa que apalanca es una empresa que justamente toma decisiones con conciencia, que toma decisiones analizando, entendiendo el entorno, entendiendo las situaciones, ¿sí? Sabiendo dónde están los límites. Entonces, atrás de cada decisión que se apalanca o atrás de cada situación que se apalanca, hay mucho análisis de atrás. Entonces, nada, así como le decía, estas cosas de controles que tienen que ir haciendo a medida que vayamos avanzando en la materia, si, no sé, lógicamente hablo de una empresa que está llena de presiones, que lo único que hace es hacer mejoras aparentes, que, que todo el tiempo tiene periodos negativos o que, digamos, es todo malo, lo más probable es que no tenga una ley de la palanca, ¿sí? No puedo decir después dos párrafos, es una de las empresas más apalancadas del mercado en términos de administración, ¿eh? Capaz que en términos financieros va por otro lado, pero en términos de administración no puedo después decir es una de las empresas más apalancadas, porque básicamente atrás, o en algún momento cuando hablé de la empresa, hablé que era todo malo y que no tenía solución y que no tenía como un horizonte claro. ¿Sí? Y a la inversa, si yo hablo que mi empresa está apalancada, que mi empresa se apalanca, lógicamente las cosas que pasan dentro de la empresa tienen que ir de la mano de una organización o de una empresa que considera o que tiene la capacidad de tener entre sus leyes dinámica y sistema el apalancamiento, ¿sí? O la palanca. Em, no sé, en el ejemplo que veíamos antes del tema de las ventas, la distribución, si yo me quedaba cuando vimos presiones y dijimos, tengo problemas de venta bajo los precios, ahí estaba en presión y mejora aparente. Después dije, che, tengo este problema, bueno, analizo cuál es el problema. El problema está en las ventas, el problema está en la logística, el problema está en la gente, y ahí descubrimos que era logística. Entonces fíjense que acá estoy analizando un poco más la problemática de la empresa y yendo un poco más a cuál es el límite que a mí me está generando el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo tres posibles límites en el ejemplo que estamos viendo antes. Tengo el límite de que mi precio es caro, tengo el límite de que no distribuyo bien, o tengo el límite de que, no sé, imagínense, mi producto es malo. Entonces, quizás mi producto es malo, no lo distribuyo bien, el precio es caro y tengo los tres, pero que pasa muchísimo eso. Pero lo importante es que cuando hablamos de apalancamiento busquemos el mayor límite, ¿sí? Si mi mayor problema está en que yo saco 10 productos y a la gente nada más le llegan dos, por más que el producto sea malo o que el producto sea caro, no le llegó a toda la gente, con lo cual no tengo la opinión de toda la gente si realmente el producto es malo y caro. Entonces, primero resuelvo este problema, ¿sí? Primero resuelvo en que si yo saco 10 productos, le lleguen a la gente 10 productos para que después se puedan quejar a gusto.
Entonces, nada, apalanco, supongamos en este ejemplo que hay posibilidad de apalancar, no sé, yo tengo capacidad económica o tengo no sé, o contrato al mejor distribuidor de la zona, ¿sí? O una persona que se dedique a distribuir estratégicamente y que arme rutas de entrega de productos y que todo sea como así súper, súper pro. Entonces, ahí yo me voy a apalancar en eso para ir tras la logística y levantar ese primer límite, ¿sí? Si yo después veo que eso no funcionó o que eso quizás me ayudó porque ya tengo los productos colocados o los 10 productos colocados a los 10 clientes y una vez que llegaron el cliente se queja, supónganse de que el producto es de mala calidad, entonces, nada, ahí lo mismo, si la gente me está diciendo, che, este producto es malo, no voy a decir, bueno, le bajo el precio, te lo regalo para que me lo compres, porque la persona va a decir, ya sé que es malo, no te lo voy a comprar, o el cliente va a decir, es malo, no te lo voy a comprar. Entonces, qué es lo que tengo que solucionar? Bueno, si puedo mejorar la calidad del producto, algo quizás un poquito más avanzado de lo que estamos viendo ahora, pero se lo dejo total, está grabado, con lo cual después pueden repasarlo en algún momento, es el pensamiento secundario, de decir, si yo hice todo lo posible o analicé toda la situación y no tengo chance de poder mejorarle la calidad de mi producto, como hablábamos recién, porque yo le estoy destinando a los mejores proveedores o los que puedo pagar, no sé, la mejor materia prima, el mejor proceso de producción y el producto que con todo mi esfuerzo hago, sale esto. Y ya sé que esto a las 10 personas que le llegaron dicen que es malo. Entonces la segunda alternativa, donde puede llegar a estar este apalancamiento y puede llegar a estar un modelo mental abierto y demás, es decir, bueno, quizás yo tengo que entender que mi empresa no está a la altura de competir con las empresas de primera línea. ¿Sí? O sea, ¿por qué yo voy a estar queriendo entrar a un competidor actual que tiene las barreras muy altas o que, no sé, es muy inalcanzable? Si yo ya sé que mi producto es malo o es de calidad baja, entonces enfoco mi modelo de negocio a productos de esta gama, ¿sí? A productos de segundas marcas, a productos sustitutos, que yo sé que las que no le voy a hacer que el competidor, no sé, si yo estoy hablando de celulares, supónganse, yo no quiero que la gente deje de comprar iPhone, pero la gente que no pueda comprar iPhone, supónganse, no sé, que pueda venir y comprar mi celular que no es ni tan bueno como iPhone ni tan malo como, y acá pongan la marca que menos les guste, a menos que sea Xiaomi, esa no se las permito. Pero eh, no es ni tan bueno como este ni tan malo como el otro. Entonces, nada, es lo que yo puedo hacer y lo que hago es como bajar como mi límite o como bajar eso a donde estoy apuntando. No sé si estoy hablando de gaseosa. Nada, yo fabrico una gaseosa que es muy parecida, no sé, a la Thai o a la Córdoba caliente en verano y lógicamente voy a desistir de estar compitiendo todo el tiempo con Coca-Cola, con Manaos o con Pepsi. O sea, me voy a ir a competir con las segundas marcas de los supermercados o las marcas que tienen estos supermercados informales que son quizás más regionales o más de la zona. Eh, entonces son quizás marcas que no son ni conocidas y tienen precios que, me acuerdo una vuelta un profesor lo definió como precios irrisorios. Entonces me voy a ir a competir ahí y me voy a quedar tranquilo acá. Yo sé que la gente que me va a venir a comprar mi producto no va a esperar que se tome la gaseosa y que diga, che, qué rica, es mejor que la coca. Va a tomar el producto y va a decir, me sacó la sed, o va a tomar el producto y va a decir, bueno, no es tan buena como la coca, pero zafó hoy porque no tengo más plata. Entonces, bueno, listo, me salvó o pude justamente apalancar mi situación y entender dónde tenía que ir a competir o entender a dónde tenía que apuntar como empresa. ¿Sí? Y pongo una pausa acá y les vuelvo a decir, es un análisis quizás que si alguno se perdió no se preocupe porque hay mucha carga atrás de concepto y de cosas que vimos y un par de cosas que vamos a ver más adelante. Pero bueno, nada, aprovecho que está grabada y que la pueden escuchar en cualquier momento. Pero esa es la idea de cuando aplicamos leyes o cuando explicamos dónde justamente se están dando las leyes y en qué punto apalancar y qué significa apalancar para una empresa
o para una organización, ¿sí? Apalancar no es tomar una decisión que salió bien y así nomás, ¿sí? Apalancar tiene como mucha carga atrás de análisis y potencial y capacidad y demás cuestiones. Bien, ¿alguno tiene alguna duda de las leyes que vimos hasta acá? ¿Algún ejemplo que quiera sumar? Como les dije, las primeras clases yo ya noté que son bastante reservados los lunes, así que hice ese pacto, como les comenté en las primeras clases, de no estar todo el tiempo molestándolo para que hablen. En el tema que vamos a ver ahora, sí voy a necesitar quizás que participen un poquito más porque es el tema más complejo de todo el parcial, por lo menos el primer parcial, y es el tema donde suele complicarse bastante, con lo cual mientras más participen ahora y lo agarren ahora, menos les va a costar cuando vayamos avanzando. Pero bueno, nada, sepan que si no estuve preguntando o nada, ustedes pueden hablar cuando quieran. De hecho, por eso cada tanto voy haciendo baches de silencio por si capaz que alguno quiera aprovechar ahí, tirar un ejemplo y lo que sea. Pero es más que nada eso, ¿sí? Em, bien, entonces, ley dinámica del sistema es lo que vemos, ¿sí? Em, ¿Qué pasa con administración? Que yo se los comentaba en la primera clase que tuvimos la presentación y quizás ahora lo van a empezar a ver un poquito mejor. Administración, o por lo menos como está enfocada los temas de la cátedra, son temas que si uno los empieza a ver separados no son tan difíciles, o espero que no les resulte tan difíciles. Y si les resulta difíciles, me dicen y lo vemos 400 veces, no hay problema. Pero son temas que son quizás cortos, que son bastante intuitivos. El problema de administración es que las cosas empiezan a acumular. Entonces, quizás, no sé, por ejemplo, ahora estamos viendo leyes de dinámica y sistema, que una vez que más o menos la agarraron la mano, empieza a salir solo, pero con leyes atrás tienen modelos mentales que se complementan con leyes y lógicamente tenemos cadena de valor, que con la cadena de valor, dependiendo si yo tengo presiones, mejoras aparentes, si yo apalanco, si tengo límites, me va a empezar a afectar más o menos en el margen, lo mismo que el FODA dependiendo cómo yo tenga mi FODA, es donde me va a empezar a afectar o van a ser las consecuencias de las leyes que yo encuentro en mi empresa. Entonces, cuando empezamos a acumular todo, es donde se hace quizás imposible, entre muchas comillas, pues tampoco es imposible, pero sí se hace como más complejo administración, ¿sí? Entonces, nada, eh, si tienen alguna duda, pregúntenme siempre, saben, y ya lo han visto que no tengo problema en responder nada. Em, pero no se queden tan atrás con los temas porque acá se empiezan a acumular y capaz que en algún momento si perdieron el hilo después les va a costar mucho volver para atrás y empezar como a seguir la cadena o estar en línea con las cosas que estamos viendo. Bien, último tema del día de hoy. Posiblemente vamos a ver una parte hoy y otra parte el lunes que viene. Y antes de empezar el tema, vuelvo a aclarar, es uno de los temas más importantes de lo que es el primer parcial y a su vez también es uno de los temas más difíciles, ¿sí? Porque tiene un cierto mecanismo, suele ser, no sé por qué, pero o sea, lo digo más que nada por cuestión de repetición, ¿sí? Así como hablaba de antes de la historia, la historia de los cuatrimestres demostró que el tema que vamos a ver ahora es uno de los que más le cuesta a los alumnos en general, con lo cual traten de participar, traten de preguntar lo que no entiendan, traten de agarrarse ahora desde el principio para ya sacarse el tema de encima, ya decir listo, lo entendí y despreocuparse de un tema que después no sé por qué les termina afectando más de lo que el tema es en sí. Lo que vamos a ver ahora se llama arquetipos. ¿Sí? Déjenme un cachito que quiero ver cuánto spoiler tiene. No tiene spoiler. Bien. Lo que vamos a ver ahora se llama arquetipos. ¿Sí? ¿Qué son los arquetipos? Para que les quede un concepto. Son herramientas gráficas
de la dinámica de sistemas. Es decir, son ejemplificadores de la realidad. Vuelvo a leer una vez más. Son herramientas gráficas de la dinámica de sistemas, ejemplificadores de la realidad. Acción súper importante, o digamos ahí como para desde ahora, fíjense que dice dinámica de sistemas, con lo cual, de alguna forma u otra, el tema va a tener mucho que ver con las leyes de dinámica de sistemas, ¿sí? Justamente por eso se dan así como una atrás de otra las sin anestesia, tipo de forma rápida. Entonces, cuando nosotros hablemos de arquetipo, vamos a hablar de dos tipos de procesos. Los procesos reforzadores y los procesos compensadores, ¿sí? Eso de R y B, despreocúpense, es más para la práctica, que lo vamos a ver ahora eh, o sea, más adelante un ratito. Entonces, arquetipos, dos tipos de procesos, reforzadores y compensadores. ¿Qué son los procesos reforzadores o qué se entiende cuando hablamos de un proceso reforzador? Básicamente que un cambio va a generar de forma automática o de forma directa más cambios. ¿Sí? Un cambio me va a generar más cambios. Bien, y por otro lado, estos cambios pueden ser positivos o negativos. Bien, estos cambios pueden ser positivos o negativos. Aclaro esto, ya lo vamos a ir viendo con el tiempo. Entonces, les presento lo que es un proceso reforzador. Para ir rompiendo el hielo, ¿alguien se anima a leer este arquetipo? O si quiere escribirlo en el chat, cómo sería o cómo leerían este arquetipo. Quiero decirlo mal, pero no se puede ser como cíclico que se ve. Bien, ¿y cómo lo dirías con palabras? Es cíclico, eso seguro. Que malas decisiones llevan a la mala información y la mala información a las malas decisiones. Perfecto, bien, me gusta. Y esta es la primera aclaración de arquetipos, ¿sí? Lo que nosotros vemos acá son palabras, ¿sí? Son simples cuestiones. Lo importante de arquetipo son dos o tres puntos, ¿sí? Si quieren dos y uno secundario. El primero es ser claro o ser conciso con el arquetipo, ¿sí? Como lo tenemos acá. Malas decisiones, mala información, ¿sí? Que yo cuando vea el arquetipo, por lo menos lo entienda o pueda tener una aproximación de qué es lo que puede llegar a generar ese o significar ese arquetipo. Y lo segundo es que la explicación de ese arquetipo sea clara y que tenga que ver justamente con la herramienta. Por ejemplo, ¿Jazmín o Yasmín? Jazmín. Sí, sí, Jazmín. Jazmín, bien. Jazmín dijo malas decisiones, mala información, entonces como tengo mala información, tomo malas decisiones o voy a tener malas decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que alguien diga, bueno, yo tomo malas decisiones porque tengo mala información y la mala información hace que yo tome malas decisiones.
Bien, fíjense que la explicación no cambió mucho en el sentido. Lo que cambió es que si la mala información me afecta primero o segundo para para las malas decisiones, ¿sí? Son cosas que son muy mínimas, quizás cuando ya empecemos a trabajar mucho más en arquetipos, las vamos a ir puliendo. Lo importante acá es que siempre cuando empiecen la explicación, empiecen desde el primer factor, ¿sí? Generalmente en el primer cuadrante o en el primer círculo se suele poner el problema o se suele poner la situación más problemática. Sí, en este caso, imagínense que para esta empresa, el problema más grande que tiene la empresa son las malas decisiones. Entonces, ¿por qué yo tomo malas decisiones? Porque no tengo buena información. ¿Sí? ¿Cuál es mi causal de las malas decisiones? La mala información. Y lógicamente, como decía Jazmín antes, esto es un ciclo, con lo cual la mala información hace que yo tome malas decisiones. ¿Sí? Y por eso aparece eh, la R acá. ¿Sí? Porque lo que está marcando esta R es que es un proceso que se refuerza. Y ahí tiene un poquito más de justificación esto que van a ver acá. Bien, y con esto es donde yo les digo, este es el segundo o el tercer punto secundario que tiene perdón, el arquetipo, que es justamente graficarlo bien. ¿Sí? Es decir, que, no sé, tengan estas líneas de que suben y bajan, ¿sí? Esa, nada, parece que no tiene importancia, pero sí la tienen, que esto esté bien orientado y que la referencia de adentro se entienda si esta situación se está reforzando o es el otro proceso. Bien, el reforzador no tiene mucha complejidad visto por lo menos así, ¿sí? Malas decisiones, mala información. Sofi, Profe, acá es importante aclarar cuál va primero. es importante que eh, si vos lo ponés primero, tu explicación también tenga el mismo orden. Porque como te decía antes, lo que marca es cuál es tu problema mayor. ¿Y Claro, por qué tiene que ver esto? Por lo que vimos antes de apalancamiento, sí, ¿sí? sí, O de límite. ok, pero no me queda claro si yo puedo aclarar cuál viene primero y cuál después, o sea, si influye en algo, porque yo tal vez lo entiendo más desde el lado en el que si tengo mala información, tomo malas decisiones. Bien, Y en las ese caso malas tenés decisiones, que voltear el arquetipo. O sea, no hay problema cómo los pongas, sí hay problema en que tu explicación tenga sentido. claro, claro, el tema es que se entendió que el problema principal, o sea, o mayor problema es lo de las malas decisiones, pero sí me parece aclarar, por lo menos a mí en Claro. mi caso, que viene por la mala información y que se refuerza constantemente. Claro, bueno, ahí entonces está donde empieza justamente a funcionar el arquetipo, que es como decía antes, la interpretación. O sea, si vos lo pones como, o sea, si vos pones la mala información adelante, estás diciendo que el problema de tu empresa es la información, no las decisiones. ¿Entendés? Ahora, después voy al Claro, ejemplo quizás de lo que va a ser el TEPIA. Si vos me armás un arquetipo así y después a lo largo del TEPIA me decís que se toman malas decisiones porque la persona tiene un modelo mental artesanal, entonces el arquetipo está mal, porque en realidad tu problema no es la información, tu problema es la decisión. ajá, bien, Entonces, va primero lo que para tu empresa sea tu mayor límite, tu mayor problema, el causante de tu problema o el origen de tu problema. ok. La verdad es que no me queda muy claro. Ponele, vuelvo a lo que decía recién. Si yo, por ejemplo, tengo un modelo artesanal, Sí, ¿sí? Posiblemente yo le puedo dar al director o al dueño de la compañía todos los índices de, no sé, de ganancia, costo, toda la información en la mano y decirle, bueno, mira, vos ganaste tanto, tenés que hacer tal cosa. Y si yo tengo un modelo mental artesanal, lo que va a hacer esa persona va a decir, perfecto, yo gané, no sé, imagínate, ¿no? En capital, listo, capital no vendo más, empecemos a vender en zona sur. Y vos decís, ¿y por qué tomas esa decisión? Si te estoy diciendo que acá es tu mayor punto o acá es donde vas a tener ventajas. Ah, pues soy artesanal y la mejor información es la que yo considero, entonces voy a tomar esta claro. decisión. Ahí la información que vos tenías, no había un problema en tu información, porque vos Ah, tenías buena información. ¿Entendés? sí, Ahí lo que fue una sí, sí, decisión de la persona que hizo cualquier cosa. bien.
ahí la entendí mejor. Perfecto, igual, nada, esto es lo primero que vamos a ver de arquetipo, ya después va a tener un poco más de sentido y va a tener muchas más cosas para darle la vueltita. Bien, entonces, nada, esto que a usted o que le pasó a Sofi, imagino que le habrá pasado a más de uno en silencio, es lo que a mí me pasa cuando yo corrijo los parciales, ¿sí? Y por eso yo desde hoy, o desde el primer día que vemos el tema, insisto mucho en que sean claros en los arquetipos, que practiquen arquetipos, porque esto no es fácil. Fíjense que en un proceso reforzador que tiene nada más 2 líneas, pudieron haber surgido miles de preguntas y miles de confusiones. Entonces, lo que tiene arquetipos es que la interpretación es libre para el que lo lea, ¿sí? Entonces, quizás ustedes en sus parciales me ponen un arquetipo y después, no sé, no me lo explican o no lo grafican bien, o me explican una cosa y grafican otra, y hace que quizás ya el arquetipo de por sí esté mal o no esté bien armado, por más que ustedes lo hayan entendido, ¿sí? En este caso puntual, el contexto del arquetipo se lo terminé dando yo, diciéndole o diciendo que el principal problema o el problema más importante era el tema de las malas decisiones. Eh, Algo importante quizás también para destacar es que no hace falta que cuando expliquen el arquetipo pongan el mayor problema de la organización son las malas decisiones, o sea, si lo quieren hacer mejor, porque va a dar más contexto y se va a entender mejor el arquetipo. Pero ya si ustedes me ponen algo, primero yo voy a interpretar que ese es el mayor problema de la empresa. Si no hace falta que me lo aclaren o me lo sobreaclaren, ¿sí? Por las dudas que alguien me diga, "Ay, yo no quiero explicar o sea, no quiero ser redundante explicando que el mayor problema, eso como ustedes quieran. Piensen que mientras más expliquen y mientras menos tenga que interpretar yo, mejor va a ser el resultado de los arquetipos. Bien, entonces esto es reforzador. Ahora vuelvo para atrás y veo que además de esto tengo otro tipo de proceso que se llaman procesos compensadores. ¿Y qué es un proceso compensador o qué vamos a entender como proceso compensador? Va a ser ese proceso que le va a dar al sistema un equilibrio. ¿Sí? Es ese proceso que le va a dar al sistema un equilibrio. Poniéndole freno a la problemática. Bien, entonces, visto hasta acá tenemos un proceso reforzador que básicamente si aparece está todo el tiempo reforzando la situación original, ¿sí? Reforzando para bien o para mal, eso lo vamos a ver según el ejemplo y el contexto que le demos. Y por otro lado tengo un compensador que lo que hace es darle un equilibrio o ponerle un freno a la problemática original. Entonces, bueno, veamos un ejemplo de lo que es un compensador. Vamos con esto, y ya habiendo visto el ejemplo anterior, ¿alguno se anima a leerlo, barra escribir, cómo leer este arquetipo? Que las tareas sin realizar son, no, las tareas sin realizar son por culpa, quiero decir que son por culpa del poco personal, pero no queda bien. Está bien, puede ser, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Y sigamos con esa línea. Entonces, ¿qué pasa? Por eso hay un reforzador. ¿Y qué es lo que me genera esa situación de poco personal? Que no llegue a realizar las tareas. Eso mismo, ¿sí? Vuelvo lo mismo. Perdamos la vergüenza desde el día 1 con el arquetipo, es así de tonto, si se quiere usar la palabra, de que hay que explicar el proceso reforzador. ¿Por qué hay que explicarlo? Porque se tiene que entender dónde se está reforzando. Entonces, nada, la vuelta entera sería que tengo tareas sin realizar porque tengo poco personal. Entonces, como tengo poco personal, tengo tareas sin realizar. Entonces, desde la teoría,
¿sí? O desde el texto ya justifiqué o ya expliqué mi proceso reforzador. ¿Es así de tonto, Maxi? ¿Es así es una boludez? Sí, es una boludez, pero bueno, el tema exige que para considerar que está explicado el reforzador se tenga que hacer la cadena entera, ¿sí? Entonces nunca se olviden de hacer el ciclo entero. Los conectores que usen, como le pasó recién a la Jazmín de por culpa de, se debe por, es consecuencia de, usen lo que se les ocurra, ¿sí? Yo prefiero que sean informales en decir, tengo tareas sin realizar, no sé, porque no tengo a nadie, que quizás estén buscando palabras para que les quede mejor en la explicación y que se entienda o que tenga más técnica o que sea más formal y que, nada, en arquetipos realmente lo que espero es que, o sea, o prefiero es que se entienda el arquetipo a quizás a que estén todos nerviosos buscando palabras o cosas para que no les quede tan rústico, digamos, la justificación. Entonces, hasta acá alguien me puede decir, che, pero pará, esto que me estás mostrando es un reforzador, no es un compensador, porque yo veo que tengo una situación principal, la secuencia, y acá adentro tengo una R, con lo cual lo que me está diciendo este arquetipo es que me está reforzando. ¿Qué me está reforzando? La situación inicial. Entonces, ¿qué es eso que hablamos de que hay un equilibrio y que se genera el freno a la problemática? Bueno, algo importante es que yo no puedo hablar de compensador sin primero tener un reforzador. ¿Sí? Es decir, no puedo encontrarle un equilibrio a un sistema o ponerle freno a una problemática si la problemática no existe. Con lo cual es importantísimo que siempre cuando armen un compensador nazca o salga de un reforzador. Entonces, ¿cómo sería el esquema del arquetipo completo con el compensador? De la siguiente forma. Fíjense que esta parte es exactamente igual a la parte de acá. ¿Sí? Tengo mi proceso reforzador, mis tareas sin realizar y mi poco personal. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es el equilibrio que se buscó en este ejemplo, en esta empresa? Básicamente que a ese problema de poco personal se le contrate un estudio externo. Y acá voy a preguntar una vez más. ¿Quién se anima a leerlo ahora entero con el compensador? ¿Cómo lo leo? ¿Qué explico? ¿Qué digo? Em, Tengo tareas sin realizar porque tengo poco personal y del poco personal paso al estudio externo. O sea, para solventar lo del tener poco personal, contrato un estudio externo y vuelve de nuevo al poco personal. Así que no sabría cómo decirlo. No, está bien. Lo que tenés que hacer primero, acuérdense, es el reforzador, ¿sí? Sigo con la línea de Sofi que estuvo Bien. muy bien. Tengo tareas sin realizar porque tengo poco personal y el poco personal hace que tenga tareas sin realizar. Ujú. Reforzador. Entonces, acá el conector que quieran, la empresa, el modelo mental, el gerente, lo que ustedes quieran, vamos a ponerlo en la empresa. La empresa contrata a un estudio externo para solucionar el problema del poco personal y que de esta manera ya no haya tareas sin realizar. ¿Sí? Fíjense que yo desde la explicación, porque realmente la explicación en el parcial, o lo mismo, en Omics, en el TPA, tiene que estar así, desde la explicación justifiqué el compensador, ¿sí? Desde la explicación mostré el compensador. Yo generalmente cuando lo explico en clase y demás, hago estas cosas de las X para que vean el efecto del compensador. No hace falta que ustedes lo hagan en en su parcial cuando arman un arquetipo, porque aparte les va a quedar un lío, ¿sí? Si quieren, sí, como para saber si lo están haciendo bien, tallan acá al costado con X para saber que están, digamos, solucionando el problema. Sí, pero no hace falta que le hagan así garabatos arriba del arquetipo. Pero bueno, vuelvo a repetir una vez más. Tengo un compensador, entonces el compensador nace de un reforzador, con lo cual si hay un reforzador tengo que explicar cuál es el reforzador. En este caso, tengo tareas sin realizar porque tengo poco personal
y como tengo poco personal, me quedan tareas sin realizar, ¿sí? Entonces la empresa decide contratar un estudio externo para, a través de estudio externo, poder solucionar el problema del poco personal. ¿Por qué? Porque al tener un estudio externo ya no va a depender solo de las personas que yo tenga en mi empresa, sí va a depender también de toda la gente que me traiga este estudio externo. Entonces, como ya no tengo el problema del poco personal, vamos a hacerlo acá, lógicamente mi problema original o mi reforzador original tampoco va a tener problema. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener tareas sin realizar, porque voy a tener ahora gente que va a estar haciéndome las tareas. Fíjense que acá aparece entonces la B, con lo cual, si veo desde el gráfico, yo ya viendo así, entiendo que hay un proceso que se cortó o un problema que se solucionó. Bien, entonces, vuelvo a lo mismo. Paciencia, no se vayan. No apaguen la compu, no digan ya está, administración perdida. Es un tema, y esto nada más es como los primeros dos pasos. Igual no es mucho más que esto. Lo que empieza a pasar ahora con el arquetipo es que dependiendo qué situación se da, los arquetipos empiezan a cambiar o tienen diferentes formas de tratarlo, ¿sí? Pero pasito a pasito. No es más que esto el arquetipo. De hecho, yo siempre les recomiendo, y borro un poquito para que no se haga tanto lío. Yo siempre les recomiendo que cuando armen un esquema arquetipo, que el esquema arquetipo no supere esto que estamos viendo acá. ¿Sí? No se enrollen, porque después le empiezan a agarrar el gusto y después se arman arquetipos que son, no sé, Terminator, no son arquetipos. Entonces, vayan a arquetipos simples, donde si van a compensar el arquetipo, donde van a compensar una situación, tengan esta estructura de tres líneas, ¿sí? Donde haya un reforzador y un compensador. Y acá muere el problema con el arquetipo y muere el punto o la pregunta del parcial con el arquetipo. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando empiezan a agarrar de la mano, empiezan a, no sé, a hacer un arquetipo de encadena. Entonces, no sé, dicen, tengo esta situación principal, que a su vez tengo problemas de personal y a su vez tengo problemas de que, no sé, se le paga poco y a su vez se le paga poco porque, no sé, la empresa no tiene plata y a su vez la empresa no tiene plata porque no vende. Y empiezan a hacer un montón de líneas y un montón de niveles al arquetipo y capaz que en algún lado se terminan comiendo algo y se les fue al cuerno todo lo que habían armado. ¿Sí? No digo que es el que quiere hacerlo porque la tiene muy clara y quiere romperla toda con el arquetipo. eh, Hago un esquema así, pero para mí con esto es más que suficiente, ¿sí? De hecho, nada, como dije cuando empezamos a ver el primer arquetipo, el arquetipo lo definen ustedes, ¿sí? En qué forma explicarlo o en qué forma, cuál va primero, cuál va segundo, va a depender de la empresa y de su capacidad de armar arquetipos, ¿sí? No es que hay una estructura a nivel de qué pongo primero, qué pongo segundo, eh, establecida, ¿sí? Solamente sí reconocer que lo que estoy poniendo acá arriba es el problema principal, ¿sí? De la situación que estoy viendo ahora, porque capaz que esta empresa, no sé, está al borde de la quiebra, y quizás que tenga tareas sin realizar no es el mayor problema, pero del arquetipo que yo estoy armando, sí, el mayor problema es que tengo tareas sin realizar. Eh, bien, un ejemplo más. ¿Quién se anima? ¿Voluntario o voluntarias? Duermo poco no, duermo poco porque duermo mucha siesta. Bien, Duermo mucha siesta, por eso duermo poco. muy bien. Entonces, Entonces, no dormir siesta hace que no dormir siesta hace que duerma más. perfecto, hace que no duerma poco de noche. Ahí quizás, nada, este es un ejemplo muy particular y ahora les cuento la historia de este ejemplo.
Acá sí, como yo les digo, hay que quizá buscar la palabra o hay que buscar la forma en poder explicarlo. ¿Qué pasa con este arquetipo? Este es un arquetipo que está muy abierto a la interpretación porque no es un tema quizás más bien de administración o un tema más a nivel empresarial, sino que es un tema más cotidiano. Pero como ven también aplica. Quizás este es un arquetipo que dio un ayudante cuando yo cursaba la materia, y me quedó porque por lo menos para entenderlo de una forma más dinámica, de una forma más en la vida real, a mí me sirvió y al resto de mis compañeros en ese momento también me acuerdo que lo entendieron más de ese lado. Entonces yo desde ahí lo incorporé. Quizás es un arquetipo que debería estar encarado de otra forma a nivel de lo que están poniendo acá adentro, y por eso me sirve el ejemplo. ¿Por qué? Porque a la mayoría le pasa lo que le pasó a Jazmín, de decir, perfecto, duermo poco, entonces como duermo poco, duermo mucha siesta, y como duermo mucha siesta, después duermo poco. Entonces, ¿qué hago? No duermo siesta. Y si no duermo siesta, entonces, cómo lo justifico desde esto que dice mucha siesta? Y ahí es donde quizás, ahí me parece que es donde empiezan a hacerse lío ustedes cuando arman los arquetipos. Entonces, lo importante es que también se sientan cómodos o entiendan ustedes qué es lo que están poniendo acá adentro, y sí recomiendo quizás que no pongan estos adjetivos o estas cuantificaciones, mucho, poco, ¿sí? Sino quizás pongan, no sé, dormir, siesta y no dormir. Entonces después ustedes cuando explican pueden desarrollar todo lo que quieran, ¿sí? Opción 2, nada, tener una buena capacidad de inventar una historia, y entonces no explicarlo tan a como dice las palabras, sino más a nivel de cuento. Por ejemplo, cuando el profesor lo dio, lo que decía es, y ahí, como yo les digo, lo que yo explico es lo que debería estar textual cuando yo lo leo en el parcial, ¿no? Lo que él se inventó la historia es decir, yo soy una persona que generalmente duermo poco porque me gusta dormir mucho la siesta. Entonces, como yo duermo mucha siesta, cuando llega la noche, que es cuando tengo que dormir, duermo muy poco. Entonces un día me desperté y dije, en vez de dormir poco, lo que voy a hacer es no dormir más siesta. Entonces la siesta que dormía a la tarde ya no la voy a hacer más, por eso acá se elimina esta partecita, y como ya no duermo esa siesta de la tarde, cuando llega la noche, duermo lo que tengo que dormir. Entonces, como les decía antes, fíjense que fue una explicación muy larga y fue una explicación como muy llega la noche, llega la tarde, no duermo la siesta que tenía que dormir, pero por lo menos fue clara, o por lo menos para mí, para justificar el arquetipo, ¿sí? Quizás en ejemplos como los que vimos antes es más fácil, si está bien armado, poder tachar y seguir la línea y que sea más directo, saber si están cumpliendo o no el arquetipo. Pero bueno, si capaz que no sé, se ponen nerviosos, lo arman como pueden, más o menos entendieron el tema y tienen que hacer el arquetipo, de última, si ven que no es muy claro desde el propio gráfico, cuando lo explican, traten de ser lo más detallado posible para que se entienda. Bien, otras cuestiones particulares que pueden salir de esto es posibles soluciones o posibles alternativas al compensador, ¿sí? O sea, acá no sé, acá puede ser no dormir siesta, puede ser tomar mucho café, puede ser tomar, no sé, mucha gaseosa. Una vuelta me acuerdo que en un cuatrimestre me dijeron laburar. Me acuerdo que yo conté el ejemplo y dijo, bueno, solamente el ayudante ese no laburaba. Entonces, bueno, uno quedó como compensación, bueno, si yo laburo, entonces ya no duermo siesta porque no tengo tiempo a la tarde, y cuando llego la noche termino reventado. ¿En qué sentido, Sofi, tratando este tema? ¿Hoy o a nivel de clases, digamos? Sí, o sea, falta ver una parte más, que es toda donde empieza a operar arquetipo, y después lo vemos a nivel de práctica en Omics y nada, lógicamente en los TEPIA de ustedes. Por eso les digo, traten de agarrar la mano desde. Por eso, o sea, parece que es simple, porque lo mismo, son grafiquitos y no parece tanto.
entonces lo subestiman bastante y después cuando la agarran se suelen perder, y de hecho a mí me pasó lo mismo. Yo siempre cuento que me fui de administración cuando probé, teniendo muchas dudas de arquetipo, y lo terminé de entender después cuando me senté en serio y lo vi y empecé a analizarlo con profundidad, y dije, ah, bueno, no era tan complejo, pero nada, me tuve que sentar y no te digo de tratarlo como si fuera estadística, pues no es tan complejo, pero sí más o menos, no era como, ah, bueno, lo leo más o menos y sale. Por eso es un tema que vamos a ver, no sé si bastante, porque tampoco es un tema que, no sé, está para destinarle 5 o 6 clases, pero sí es un tema para agarrarlo y ver estas cosas y que participen y traten de cometer todos los errores acá y saquen todas las dudas en las clases y en las clases prácticas sobre todo. Eh, Así nada, cuando llegan los parciales o cuando llega el TEPIA se les hace un poquito más fácil o ya lo practicaron. Igual, nada, si quieren la clase que viene o si querés, Sofi, la clase que viene, volvemos, cuando estamos viendo este tema, preguntame todo lo que quieras y vamos analizando despacito todos los factores y los arquetipos. Pero bueno, a lo que era hoy, por lo menos la clase de introducción, digamos, a arquetipo, de entender estos conceptos, lo que sí les recomiendo es empiecen a repasar por lo menos esto, en realidad todo, pero sé que no lo vamos a hacer porque yo tampoco lo hacía, pero sí por lo menos esto de tener, ahora que nada más tenemos estos dos cuadritos o esto así chiquito, de empezar a hacer este proceso, ¿sí? Malas decisiones, mala información, y como tomo mala información, malas decisiones, ¿sí? ¿Qué es un proceso reforzador? ¿Qué es un proceso compensador? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuándo aparece uno? ¿Cuándo aparece otro? ¿Sí? Entonces así, de a poquito, le van a ir agarrando la mano. Bien. Listo, por hoy nada más. Aclaración importante para los que no estuvieron en la clase pasada. Este jueves es la primera clase práctica de Omics, ¿sí? Con lo cual, si no me equivoco, está planeado el caso práctico 1 y 2, que creo que es la pregunta de la 1 a la 5 o de la 1 a la 7, no me acuerdo, pero lo tienen ahí en Omics al final. Cada parte de pregunta dice caso práctico 1, caso práctico 2. Traten de llevarlo armado lo más posible para que podamos debatir en clase y que puedan ustedes también ahí compartirse su opinión y su enfoque para que podamos entender quizás o llegar entre todos a una buena respuesta, una respuesta así como rotunda. Y nada, por lo menos el que no pueda hacerlo por X motivos, trate sí de leer un poco mejor el Omics para que por lo menos de última, si no lo llegó a hacer o si no se pudo sentar, si ya más o menos conoce la historia o si le resuena algo, puede también participar y no se queda perdido y pierde, digamos, la oportunidad de la clase práctica. Así que nada, cualquier cosa, nos vemos el jueves que viene en la Facu. Chao, buenas noches. Chau. Nos vemos, profe. Chau, Juan.